Queridos amigos, estamos iniciando con Yandi Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 11, en el día de hoy de nuestro estudio diario del Antiguo Testamento. Y fue con Absalón toda la gente de Israel que había venido a Hebrón para hacerle rey sobre todo Israel. Y solo David quedó en Jerusalén. Bueno, en conflicto. Se dan cuenta, queridos amigos, que todo se va, en cada versículo se van desarrollando escenas, pero escenas bastante amplias. Aquí ya Absalón, que tiene a toda la gente ya quien reúne allí en Hebrón, y esa gente que viene para hacerle rey sobre todo Israel. El Shevet, las tribus, había enviado emisarios al mismo tiempo, muestra fuerza, muestra poder, usurpación, traición, podemos decir también. Dentro de nuestro contexto bíblico, en la narración, muestra este versículo la culminación del movimiento político, como le estaba diciendo. Aquí llegamos al ápice, o Uma, a Ema, a Eoesacama, antes salía a la puerta de la ciudad, ¿verdad? Y mientras su padre estaba haciendo juicio y juzgaba a la puerta, de atrás él se adelantaba en el camino, ¿verdad? Y en cuanto iban llegando, la gente le decía, no, pero ahorita no solucionamos. Ahí ven, se la solucionada, ¿entiendes? O sea, ya pomas a él y campaña política, ya pomas a él y publicidad. Entonces, aquí culmina con esto, con este versículo, el 11, la culminación del movimiento político iniciado ya por Absalón y su proclamación con la adhesión de la mayoría de las tribus. La mayoría de las tribus entonces lo proclaman. El Kol quiere decir todo, Kol. Enfatiza la totalidad de los que se suman a su causa, Kol, todo Israel, Kol Israel. Y Jerusalén destaca el aislamiento del rey legítimo y la centralidad política y religiosa de la ciudad. Bueno, aquí entonces, queridos amigos, estamos volviendo de nuevo a la división, ¿verdad? Ahora la legitimidad del rey, la legitimidad religiosa y política todavía está en Jerusalén. ¿Con quién? Dice que permanece todavía con David. Y la ciudad a donde hay que subir, el Alá, indica la acción de tomar posesión y autoridad sobre el conjunto de Israel, sobre todo el conjunto de Israel. Fue con Absalón toda la gente de Israel que había venido a Hebrón para hacerle rey sobre Alá, sobre todo Israel. Solo quedó David, dice, en Jerusalén. Exegéticamente la frase solo David quedó subraya el contraste de legitimidad heredada y la ambición humana, mostrando la tensión entre la autoridad legal y la usurpación, pero que es una usurpación social en este caso. Una usurpación social. Entonces aquí David, el legítimo, que queda solo quedó David. Sin embargo, toda la colectividad del Shevet se une a Absalón. En nuestro contexto histórico, en términos históricos, este pasaje refleja la fragmentación interna del reino de David, donde la legitimidad del rey dependía tanto del reconocimiento tribal como de la fidelidad de Jerusalén. Esta es la fidelidad de Jerusalén. Y es importante, ¿verdad?, tener en cuenta todo lo que es la fidelidad a Jerusalén. El verbo hebreo, halach, ir, marchar, describe el desplazamiento de las masas, el eder, multitud. Resalta la participación comunitaria y por otra parte el melech, rey, denota la posición formal que se pretende instaurar. Denota la posición formal que se pretende instaurar. Este evento evidencia cómo los conflictos sucesorios podían movilizar tribalmente a todo Israel, generando escenarios de guerra civil y desplazamientos estratégicos de la población y de la autoridad.
Se dan cuenta, queridos amigos, es muy interesante, ¿verdad? Esto de un aspecto directamente histórico. La legitimidad del rey dependía del reconocimiento tribal, ¿verdad? Entonces, como él envía, a anunciar, todo el mundo, Beyupague, Beyupague. ¿Por qué? Y porque ahora el que va a regir, Malá, ¿verdad? Malá, es decir, el que rige ahora sobre Jerusalén es Absal, o mejor dicho, sobre las tribus, todo Israel, Kol Israel. Pero después te especifica de nuevo que el aspecto legítimo de Jerusalén, donde está David, y el aspecto religioso continúan aún en manos de David, a pesar de que todas las tribus se le unen a Absalón. Y sobre todo, esta multitud resalta esa participación comunitaria. La participación comunitaria es esencial, ¿verdad? Porque el rey denota la posición formal que se pretende instaurar. Esa posición formal. Este evento evidencia cómo los conflictos sucesorios podían movilizar tribalmente a todo Israel. Esto les movilizaba, esto los urgía, ¿entienden? Entonces, por eso que Absalón, cuando llama a esa reunión, huye de todas partes. Pero David queda siempre en Jerusalén. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 10, versículo 11. Y fue con Absalón toda la gente, Kol, de Israel, que había venido a Hebrón para hacerle rey sobre todo Israel. Y solo David quedó en Jerusalén. Aquí entonces, para hacerle rey sobre todo Israel, y solo David que queda en Jerusalén nos está indicando el centro legítimo de la política, del poder y por otra parte también del aspecto religioso, porque estos dos siempre estaban juntos. Entonces, este contexto que vemos a continuación, que es el contexto cultural antropológico, el texto refleja la dinámica del poder en sociedades jerárquicas donde la legitimidad se sustenta en la acepción colectiva. En la acepción colectiva, es decir, el poder verdaderamente de esta dinámica de poder para las sociedades jerárquicas, esa legitimidad que se le da jerárquicamente a esa persona es porque las tribus le están apoyando, las tribus. Por eso, queridos amigos, es que nosotros también hablamos y aquí se muestra que Absalón es bien manipulador. Ya van a marketing, dale, publicidad, fuerza. Entonces, con engaño, con cualquier cosa, pero ya pongan la adhesión del pueblo a este proyecto. Ya dirige con ese proyecto. Entonces, ahora lo que entra y entró siempre entre nosotros, no es simplemente el hecho de hablar y de decir. Cuando la gente jola de campañas a pe y se mueve la hipoina. Vos votar la se pobre, vos votar la se bolsillo. Entonces aquí directamente no dice eso, ¿verdad? No dice eso, pero esa es nuestra realidad. Toda jerarquía necesita de un apoyo del del pueblo, o del Shevet, las tribus que se unen y que sustentan esa aceptación. El Lev, corazón, señala la disposición interna del pueblo a adherirse a Absalón. Hay una predisposición interna. Me voy a adherir a Absalón, el Gesed, misericordia. Por otra parte,
muestra la adhesión emocional y social hacia un líder y hacia Dios. Entonces, muestra eso. Te está llevando por ese camino. David, este es el que verdaderamente tiene ¿cómo se dice? La lapicera, pena famoso. Este tiene la lapicera en las manos, ¿verdad? El que tiene la lapicera es fulano, el que tiene la lapicera aquí es Absalón. Y por lo tanto, cuando se le presenta eso al pueblo, todo el corazón, hay una disposición interna del pueblo de adherirse a Absalón, y esa fidelidad, es decir, el Gesed, la fidelidad, muestra esa adhesión también emocional y social hacia un líder. Emocional y social hacia ese líder. Y por lo tanto, el shofar, el kol, el llamado, representa la difusión pública de la autoridad. Entonces, cuanto más bombardeamos, ahora con esta inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces la AI, Artificial Intelligence, ¿verdad? AI o IA. Entonces, queridos amigos, aquí a nosotros nos ponen una gran encrucijada, ¿verdad? ¿Por qué? A través de una difusión, el shofar. Si nosotros queremos hablar hoy del shofar, estaríamos hablando, queridos amigos, de los medios de comunicación, todo lo que son medios de comunicación, prensa escrita, prensa oral, radio, televisión, todo lo que significa, a nivel de internet, ¿verdad? Todo lo que entra, estas plataformas, todo es comunicación, marketing. Tenemos que bombardear. Repite tantas veces tu mentira que al final quedará como una verdad. Entra. Ahora, la separación de David, es decir, David quedó solo en Jerusalén, enfatiza la centralidad simbólica de la capital, donde la autoridad real está intrínsecamente ligada al templo y a la legitimidad divina. Atención, legitimidad divina. Entonces, por eso es Jerusalén. Tanto la auténtica, la íntegra, siempre va a representar Jerusalén, políticamente, y luego también aquí le estamos encontrando, queridos amigos, en el aspecto religioso, política y religión. Los dos juntos, elementos esenciales que forman al hombre como tal, al hombre íntegro en su integridad. Aquí, ¿qué pasa? Podemos utilizar la palabra secularizando, secularización. Entonces, ¿qué lleva todo lo que es secular? Y esta autoridad se va reduciendo simplemente al aspecto humano. Porque David quedó solo, quiere decir que David es el único representante de una manera política, pero sobre todo de una manera desde lo religioso. Este otro, no, ya no tiene el aspecto religioso, solamente el secular, intrínsecamente ligada al templo y a la legitimidad divina. Es Jerusalén. Y David quedó solo ahí, quedó solo. Las tribus, aunque participan, crean una autoridad paralela, basada en la percepción, no en el derecho legal y sobre todo en el aspecto antropológico humano. El antropológico, queridos amigos, cultural, es muy importante. ¿Por qué? Y porque esta es la forma como se manifiesta a Dios. Sin embargo, el otro lo que está manifestando no es manifestar a Dios comunitario, sino que es un manipular a la gente. ¿Para qué? Para mi propio provecho. Volvemos enseguida con más de Yarañé en Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañé. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yarañé, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el libro de Samuel, segundo libro de Samuel. Hoy leemos el capítulo 15, versículo 11. Y fue con Absalón toda la gente de Israel
que había venido a Hebrón para hacerle rey sobre todo Israel, y solo David quedó en Jerusalén. Aquí tenemos algunas palabras claves, ¿verdad? Como siempre, queridos amigos. Recordemos que Absalón ahora ya había manipulado a los Shevet, a las tribus de Israel que se le unen, y David entonces está quedando solo. Pero siempre la legitimidad siempre será Jerusalén, el lugar político y el lugar religioso. Esto también el autor sagrado quiere manifestarlo bien, por lo menos hasta ahora estamos viendo eso. Y nuestra lucha, o la lucha de Absalón, luego será en búsqueda también de ese poder. Bueno, pero ya llegaremos poco a poco en esta rebelión que le trae Absalón a su papá. Las palabras clave, en primer lugar, es el Eder. Eder quiere decir gente, Eder. En este contexto, Eder no solo significa multitud, sino que una congregación organizada con identidad tribal. No es más simplemente el pueblo, el Am, es en hebreo, quiere decir el pueblo, pero en general, sin una identificación. El Eder quiere decir ya, esta es la tribu, tal tribu, nombre y apellido. Esta es tal ciudad, nombre y apellido. Todos los paraguayos, pero vea, no se identifica ahí. O sea, se identifica de una manera muy amplia. Sin embargo, cuando yo digo todos los que son de la ciudad de, ¿entendiste? Ciudad de Concepción, ciudad de Belén, ¿entiendes? Ciudad de Pasorqueta. Entonces, debe especificar, muy bien concretamente, que se puede ampliar o se puede reducir. Aquí son las tribus. Y entonces, con nombre y apellido. Entonces, el autor sagrado nos muestra cómo las masas pueden ser dirigidas y movilizadas por líderes carismáticos. Con Alañan de famoso Jaipurú, para cambiar nomás aquí dice líderes carismáticos. No en un sentido religioso los carismáticos, no. Sino con la famoso caudillo. El caudillo es el que mueve. El caudillo no es que tiene demasiado capacidad, ¿verdad? Crítica, sino que el caudillo es puro sentimiento, pura fuerza. Pero tiene una capacidad interesantísima, ¿verdad? Por su estilo, por su dinámica. Entonces, de crear conciencia. Entonces, atención, porque el caudillo, si uno lo sabe usar, ojalá a los caudillos se le utilizasen en un sentido positivo para crear comunidades positivas. Eso sería espectacular. Cada vez la gente de caudillo, fuera todo es para ayudar a la gente, como que y montar y que la grupo, entonces, ya, a la caudillo fuera para preocuparse, ¿verdad? Para exigir, aquí tiene que haber vereda, tiene que haber cloaca, tiene que encargarse del barrio, hay que hacer bien. No porque los otros van a hacer solos, porque nadie está también como autoridad, lo va a hacer solo. No porque yo estoy aquí con el nombre de no sé qué autoridad se haya movido, no. Incluso yo tengo, si yo no soy un caudillo o un líder, es en inglés líder, ¿verdad? Entonces, nadie le hace bobada, sino que yo tengo que ser capaz, pero de movilizar. Y para eso voy a utilizar también a los caudillos. Y, no hay problema. Es porque toda la comunidad tiene que movilizarse. Entonces aquí, los líderes carismáticos que afectan el equilibrio político y social. Afectan. Y por eso es que el col, ¿verdad?, va directamente a los caudillos, porque son ellos los que le van a mover y le van a atraer y se van a poner a favor de él, de Absalón. Oye, caen a ver. Y luego el rey que queda solo, el Melech, implica la autoridad formal y el reconocimiento divino, es decir, que aquí está todavía la autoridad legítimamente formada. Absalón se autoproclama, destacando la diferencia entre el poder adquirido por linaje y obediencia a Dios, que es David, y el poder impuesto por maniobras humanas. Poder impuesto por maniobras humanas. Incluso nosotros conocemos bien, aquí ellos te cuentan así abiertamente, porque nadie le dice nada, ni nadie le puede hacer nada, ¿verdad? Porque tienen el poder, la plata y hacen todo lo que quieren, ¿verdad?
Pero te dicen descaradamente, hemos robado, en aquella oportunidad robamos esto, robamos aquello, hicimos así, hicimos aquello, que te firmaron esto, te firmaron aquello, todo, reuniones secretas, guau, pero que después se conoce a viva voz, ¿verdad? Entonces, queridos amigos, ¿hacia dónde estamos caminando? Va, él allí vota. Y ande veña gente, goña de yañe, es allí cua, moro viva la yaguatana. ¿Cuáles son los criterios y valores, verdad, que nos enseña la palabra de Dios? Porque esto es la palabra de Dios. Entonces aquí es el poder impuesto por maniobras, ¿se dan cuenta? Maniobras humanas. Y ese es el pecado, el pecado. ¿Por qué? Porque llegó a poner peando y poner allí ya pone. Y así, enseñando sobre los riesgos de la usurpación y la ambición desordenada. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Gracias. Llegó la nueva picaña al ajo, tan deliciosa que ni los vampiros se resisten a probarla. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel. Estamos en el capítulo 15, como siempre, y hoy con el versículo 11 de nuestro estudio. Interesante. Y fue con Absalom toda la gente de Israel. Eder, decíamos. Aquí ya no es más la multitud, el pueblo, el Am, indefinido. Eder son los Shevet, las tribus, nombre y apellido, agrupaciones que se le unen. Y entonces ellos habían venido hasta Hebrón para hacerle rey sobre todo Israel, Kol Israel. Y solo David entonces queda en Jerusalén. ¿Qué enseñanza, queridos amigos, nosotros podemos sacar desde este versículo 11? En primer lugar, la lealtad puede ser instrumentalizada, queridos amigos. Todo lo que es lealtad, entonces, a lo legítimo, puede ser también instrumentalizada. Entonces son los líderes, por eso que estábamos hablando nosotros hace rato, porque líder en inglés, pero para nosotros suena mejor el caudillo. La caudillo, ¿verdad? Es por naturaleza, pero el caudillo no es para organizar. Incluso el caudillo no sabe trabajar en grupo. El caudillo no sabe hacer trabajar, sino que el caudillo lo que hace es arrear, o convencer. Caudillo, solamente eso. Entonces ahí muere, ¿verdad? Y por lo tanto esa lealtad puede ser instrumentalizada justamente por estos caudillos. Y así, estos caudillos que son ambiciosos, porque ellos tienen su tajadita, pero ellos miran para ellos. A ellos no les interesa que estos vengan después y se organicen. Y entonces ya conseguían de objetivo. En todo lugar el caudillo actúa según una filosofía maquiavélica, ¿verdad? O sea, yo lo que quiero es llegar a mi fin. No me interesan los medios que yo utilizo. Voy a utilizar cualquier cosa. A mí tan de vaca y ya tan ya capa, ya tan ya popea, ya tan ya pamua, ni me tan de peo, ni me tan de amo, ya hablo y dale. O sea, a él no le interesa una organización. No te va a organizar, te va a decir, bueno, lo que tenemos que hacer es, mira que necesitamos esto, Nos llama a una concienciación, el caudillo nos llama a una concienciación. Por eso es una manipulación total sobre la conciencia, ¿verdad? De las personas, de la colectividad, del Eder, de la tribu en este caso. Una segunda enseñanza es que la centralidad de Jerusalén representa siempre la autoridad legítima. Cuando hablamos de Jerusalén, hablamos del orden divino y la legitimidad de la autoridad. Para Jerusalén. Los libros históricos, justamente, que son estos libros, siempre te hablan y te presentan a Jerusalén, Dios mismo que dice, Jerusalén es el lugar que yo elegí para lugar de donde manifieste mi gloria. Esa es la ciudad que yo elegí, dice Dios, en el libro
histórico, o sea, en estos libros históricos. Te subraya y te insiste en los libros históricos que Jerusalén es el centro de la manifestación, el lugar de la manifestación de Dios. Y por eso siempre Jerusalén está mostrándonos, representando la centralidad de la autoridad legítima y del orden divino. Una tercera enseñanza, queridos amigos, de este versículo es que el movimiento de multitudes del Éder, movimiento, tú que lo mitad, dale, pero con nombre y apellido. ¿Dónde está fulano? ¿Dónde está fulano? ¿Dónde está tal ciudad? ¿Dónde? Entonces el pueblo se siente identificado. El pueblo se siente, no es un don Juan cualquiera, un don nadie, no. La líder no. Nemo que le oído la líder. Ya hay de peala cureñe uina. Nemo cureñe bebeina de dos veces au bebeina. Pero es una manipulación, ¿se dan cuenta? Porque la curevemos entonces, es una manera, queridos amigos, de una vez de cómo creí, mire yo. Ella jugaba, hoy, iba a ver. Pero es una manipulación, ¿verdad? Y refleja cómo la política tribal, condiciona la misma estabilidad del reino. Ahí está. La política tribal, aquí ya entra el Shevet. ¿Por qué? Porque hay una manipulación interna. Entonces eso desequilibra a una autoridad legítima. O sea, el que quiere hacer algo bueno, entonces no puede hacerlo. ¿Por qué? Y porque manipula. El Shevet, o el que está por detrás, con los tembiwai o con los caudillos, decíamos en nuestra terminología, lo que hace es simplemente después querer poner en Jerusalén, en ese lugar que te está mostrando, el lugar legítimo de la autoridad, por un orden divino, le pone a cualquier títere. ¿Entendiste? O sea, lo que está haciendo es desestabiliza totalmente, queridos amigos, el andamiento, el funcionamiento. La pasada yo le escuchaba a un doctor, ahí que estaba hablando, ¿verdad? Pero tiene una lucidez, ¿verdad? Pero así como te describe. Amarain, algo así era el apellido, ¿verdad? Diputado o senador, ¿verdad? Pero creo que es uno de los únicos que escuché así pero sin desparpajo, es un médico, veo, no sé si es pediatra parece. Pero sin desparpajo, pero así, diciendo bien, poniendo el punto sobre las IE. Voy a hacer la pella. Ojalá que todo, pero sobre todo que todo hagamos y digamos, nos demos cuenta. Ahí pongan donde la política tribal condiciona la estabilidad del reino. Al año de llevo política tribal, caudillo, tembiguay, por todas partes. Política tribal. De Chamín, de Socio, de Peamón. Entonces, ni sabemos, y él mismo, este doctor decía ahí, ¿verdad? Ni sabemos lo de la deuda externa, ni sabemos la cantidad, ni sabemos cómo se va a pagar. Ay, pobete. Y después hablaba de las deudas. Y hablaba incluso de todos aquellos elementos que son bandera, dice, bandera de toda institución. Esta es mi bandera. La bandera está haciendo agua por todas partes. O sea, son expresiones maravillosas, ¿verdad? Que por fin hoy mila oñea, o sea, no sé, me he venido pero en fin, para decirnos más, ¿verdad? Que hay gente muy preparada, pero en un sentido también de honestidad o de deseo de hacer cambios verdaderos. Pero no sé si todos son capaces después de llevar eso, ¿verdad? Llevar eso adelante. Ahora, la ausencia del rey legítimo expone vulnerabilidad en el liderazgo institucional. La ausencia del rey legítimo. Este fue el otro problema de David. ¿Por qué? Porque cuando no hay ausencia, cuando yo soy títere, ¿verdad? Entonces hay una ausencia total. ¿Por qué? Porque no soy yo el que gobierna. Ahí está. David, el problema es ausencia. David en este momento, lastimosamente, oye, ojo,
se dieron cuenta que David era un líder pero espectacular. El primer libro de Samuel es una cosa maravillosa. Una fidelidad total a Dios, una lucha, pero total también, ¿verdad? Buscando la verdad. Subió al trono, luchó, siguió, comenzó, parece que unió a las tribus, construyó verdaderamente la nación de Israel, ¿verdad? Pero después, oye, que tiene el corazón y la Ileb se arruinó totalmente al final en cuanto a su participación. Comienza luego ya, y se acuerdan que él dice, cuando todos van a la guerra, justo él no se va. Le manda a Joab, a Pepe ya amala en el pecado. Ahí ya aparece Betsabe y ahí ya comienza todo el lío, ausencia de liderazgo. Ausencia, ¿por qué? Porque no tiene lapicero, solamente para ir ahí una bendición. Y aquí esto, mira, hacemos esto, hacemos aquello. No, esos son parches, esos no son elementos. Una curita, aquí vos tenés un granito. Lembo capu, iremos y yo pea, pomadita, a pobre. No, tu problema no se va a solucionar. Tu problema está en tu hígado, no sé dónde, pero osende, pea, baere. Y porque hay otros problemas internos, profundos, verdaderos. Aupea la de Monguerán. Y así hay muchos programas, hambre cero, me anda ahí la problema la ibare, haremos ganar a Upe. Si no quieres camba, eres la joda de Nogarú. ¿Entiendes? Estandarte, bandera, esto, nombre, oñandé. No, vamos a hacer un poco de filosofía y vamos a sentarnos. Este doctor justamente decía eso, ¿verdad? Me llamó la atención, ¿verdad? Oye, ahí la pensáis mía, ya después te ve. Y entonces, la ausencia del rey legítimo hace que la vulnerabilidad de ese liderazgo se vuelva una vulnerabilidad total, ¿verdad? Entonces vamos sin rumbo. Y por último, la enseñanza de este versículo, queridos amigos, es la diferencia entre el poder legítimo y la usurpación. Poder legítimo, y hay alguien que está usurpando. Llámele quien sea un grupo, sea una institución, sea una gerontocracia, sea una político, vamos a decir así, cracia, o sea lo que vos quieras. Entonces, decíamos narco, cracia o lo que sea. Todo lo que es. Entonces, alguien que está por detrás, dice la usurpación o usurpa. Y entonces, esto, queridos amigos, cuando uno no es capaz de diferenciar entre un poder legítimo y una verdadera usurpación, va a ser muy difícil la justicia y el orden social, tal cual así. Va a ser muy difícil la justicia y el orden social. Qué hermoso, ¿verdad? Este versículo hay que leer, hay que conocer, hay que meditar y reflexionar cada vez más, queridos amigos. Bueno, nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor que nos ayude. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.